El United States Woodland es un patrón de camuflaje que se usó como el patrón de camuflaje predeterminado emitido las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desde el año 1981 hasta el año 2012, con la plataforma del Battle Dress Uniform, hasta su reemplazo. Es un patrón disruptivo, de 4 colores y alto contraste, con marcas irregulares en verde, marrón, arena y negro. También es conocido extraoficialmente por su apodo de M81, aunque este término jamás fue utilizado oficialmente por el ejército de los Estados Unidos. Aunque se eliminó por completo el uso de primera línea en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Woodland todavía se usa en un nivel muy limitado por algunas ramas, como los trajes, equipos y chalecos MOB, mientras que algunos uniformes modernizados fueron usados específicamente por personal especial del Comando de Operaciones Especiales SOCOM. A pesar de todo esto, es innegable que el M81 es el camuflaje más famoso de la historia, estando presente en un sinfín de guerras y usado por un sinfín de naciones alrededor del mundo, sirviendo a su vez como una base para otros camuflajes más modernos de diferentes naciones. Mi nombre es Juan José Gutiérrez, bienvenido a Metal Machine. La guerra de Vietnam fue un episodio caótico para el ejército norteamericano, aunque resultó en una pérdida desastrosa de dinero y recursos, también dejó muchísimas lecciones a aprender en todas las ramas del ejército. Por ejemplo, el Woodland es casi idéntico al patrón ERDL, un patrón de camuflaje creado para la guerra, aunque no estandarizado. En su lugar, el uniforme estándar era el OG-107, con el color verde oliva en su totalidad, que no ayudaba para nada a camuflarse en las selvas vietnamitas. Por eso, después de la guerra, se inició el proceso de modernización del uniforme con el programa PAS-GT, o el Sistema de Blindaje Personal para las Tropas de Tierra, a finales de la década de 1970. Una curiosidad es que el M81 optaba por un patrón de manchas grandes, bastante detectables a corta distancia. Esto se hizo ya que la postura estadounidense en la guerra había cambiado. Ya no se enfocarían en una guerra cercana, como la de Vietnam, sino que ya se iban a enfocar en una guerra mayor, de mayor alcance y mayores proporciones, como en los campos de Europa, donde en ese entonces se temía y se preveía un ataque soviético a los territorios de la OTAN. Entró oficialmente al servicio del ejército estadounidense en el año 1981. Desde entonces, sus usos han sido varios a lo largo de las décadas en muchos países del globo. En el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el M81 tuvo una prematura retirada del servicio. En el año 2002, el M81 fue reemplazado por el patrón de camuflaje digital MARPAD, aunque unidades como el MARSOC de los Navy SEALs aún lo usan. El M81 ha sido utilizado en prácticamente todas las guerras importantes desde el Vietnam para Estados Unidos, como por ejemplo la invasión de Granada, la invasión de Estados Unidos a Panamá, la guerra civil libanesa, la guerra civil somalí, la guerra del Golfo, las guerras yugoslavas, la invasión a Haití, la guerra en Afganistán, la guerra de Irak, la guerra entre Camboya y Tailandia, la guerra ruso-georgiana, la guerra civil siria, y sí, la invasión rusa de Ucrania del año pasado también fue usado el patrón M81. También ha sido usado en muchísimas otras guerras a lo largo del globo, como la guerra civil salvadoreña, la guerra contra el narcotráfico en Colombia, la guerra civil nicaragüense, la guerra Irán-Irak, la guerra del Cenepa y el conflicto armado en México. Asimismo, sus usuarios son casi interminables, pero los que usaron y aún usan el patrón M81 que más destacan son Argentina, Australia, Bolivia, Bosnia, Chile, Colombia, Ecuador, Estonia, México, República Dominicana, Croacia y por supuesto Estados Unidos. Dado el buen desempeño del patrón M81, se han dado casos donde otros países usan y manufacturan copias de este mismo. Caso curioso es el de Rusia. Usa copias conocidas como KKO y LES en sus agencias como los Spetsnaz y unidades internas del Comité de Seguridad. Y como no podía faltar, también se desarrolló una versión de M81 para vehículos, que Estados Unidos usa hasta el día de hoy, pero que ya se planean su retiro progresivo. Se usan en vehículos como los 5-ton trucks y los Humvees desde la década de los 80. Otro caso de, entre comillas, copia de camuflaje es el caso del camuflaje francés de Europa Central. En servicio desde el año 1984 hasta la actualidad, es el camuflaje principal del ejército francés, con obvias y claras inspiraciones en el M81 estadounidense.
Aunque el M81 ha sido uno de los mejores camuflajes de la historia, la guerra y las tecnologías tienden a cambiar demasiado rápido. En Estados Unidos y muchos otros países desde el 2019 se viene estandarizando el patrón de camuflaje operativo OCP, donde se prevé que sigan las Fuerzas Armadas estadounidenses y del resto de naciones que los usan durante muchos años más. Y bien, eso fue todo por el video. Por favor, dale un me gusta y suscríbete. Y deja en los comentarios otro tema militar. Se podría tocar en el siguiente video. Esto fue Ver al Machine. Nos vemos en la próxima.